Okay, here we go. Okay, guys. So today we're going to talk about present simple. Present simple. Basically, present. Okay, that's it. El tiempo es presente. Primero, antes de comenzar a ver cómo se escribe y cuál es la estructura y demás, vamos a ver para qué se utiliza el presente simple. ¿Okay? ¿Para qué creen que se puede utilizar el presente simple? Para hablar de cosas que, ¿qué? ¿Qué están pasando en el momento? Ok, ¿qué están pasando en el momento? ¿Quién más? Digo yo, por ejemplo, Pau, ¿eres mujer? Sí, ¿Y eso está pasando en el momento? ¿Es presente? ¿Es pasado? ¿Es futuro? pues de la pregunta o si soy mujer. No, esa no, no te preocupes. No, ¿crees que es presente el decir yo soy mujer o decir yo soy hombre? ¿Eso es presente? Pues sí, porque lo está diciendo al momento. Lo estás haciendo. Joel, ¿crees que es algo que podemos dejar de hacer? No. Bueno, porque Joel dijo que presente simple se utiliza para poder expresar algo que estamos haciendo en el momento. ¿Qué otra cosa podría ser utilizada para el presente simple? Por este ejemplo, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Por decir parpadear. ¿Ok? Parpadear. ¿También es presente simple? Claro que sí. ¿Y es porque está sucediendo en este momento? A lo que yo voy ahorita con esto del ejemplo de si eres mujer o no eres mujer, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, chicos, ¿la Tierra gira alrededor del Sol o al revés? La Tierra sí gira alrededor del Sol. Sí gira alrededor del Sol. ¿Y es algo que está sucediendo en el momento? Claro que sí. Pero ¿es algo que era diferente en el pasado y en el futuro va a ser otra cosa diferente? No. No, ¿verdad? O sea, no quiere decir, no es algo que está sucediendo en el momento, es simplemente algo que es, que no cambia, que siempre ha sido así y así seguirá siendo. ¿Ok? Entonces, presente simple lo vamos a utilizar en realidad para tres cosas. Y primero quiero mencionar que Joel, presente simple, no se utiliza para poder hablar de lo que se está haciendo en el momento. ¿Ok? Si yo ahorita estoy escuchando la clase, eso no es presente simple. ¿De acuerdo? Eso es presente progresivo, porque ya se está llevando a cabo, ¿ok? Y tiene un progreso, tiene un inicio y va a tener un fin. Eso viene siendo presente progresivo. Por el momento, presente simple lo vamos a utilizar para poder hablar de rutinas. ¿Qué son las rutinas? ¿Quién sabe qué es una rutina? ¿Bien? ¿Es algo que se hace costumbre o hábito? ¿Correcto? Es algo que se hace costumbre. Es algo que hacemos generalmente a diario o seguido, simplemente, ¿no? ¿Ok? Después tenemos hechos. Los hechos son como los que ahorita decíamos, son cosas que son y punto. Cosas que no podemos cambiar, que no podemos dejar de hacerlo al día siguiente. ¿Ok? Como tener el cabello de un color o algo, hay que teñirlo, ya cambio la cosa, pero el cabello es café, punto, o es negro, o es güero y punto, ¿no? Ya te lo tiñes, bueno, entonces, pero tu cabello sigue siendo del mismo color que era en un principio, simplemente se ve diferente, ¿no? O el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol también es un hecho. Siempre ha sido así, no ha cambiado. Y por último, lo utilizamos también para habits. Ok, ¿cuál creen que es la diferencia entre una rutina y un hábito?
Que rutina es algo que haces diario y un hábito de vez en cuando, pero lo haces de la misma manera. De la misma manera, ok, va, lo de la misma manera, vamos bien. Lo de la frecuencia, no necesariamente. ¿Ok? La diferencia principal es que los hábitos los hacemos inconscientemente a veces. ¿Ok? Por ejemplo, cuando alguien se pone nervioso, a lo mejor empieza a jugar con su cabello y sin darse cuenta, ¿no? A lo mejor quiere quitarse esa maña, esa manía de hacerlo, pero lo está haciendo siempre el que se pone nervioso. ¿Ok? O cuando se muerden las uñas, por ejemplo, a veces no se dan cuenta que lo están haciendo porque están tan acostumbrados a hacerlo que están viendo una película y de repente ya se están viendo que se están mordiendo las uñas porque están nerviosos o lo que sea, ¿no? Eso es un hábito que normalmente se hacen de manera inconsciente. ¿Ok? Las rutinas son cosas que hacemos no necesariamente a diario, podríamos hacerlo, por ejemplo, cada fin de semana, ¿ok? Pero tienen establecido a lo mejor un horario para hacerlo y ya saben, ¿no? Ay, a lo mejor hoy es martes, nos tocaba clase y no me conecté por X o Y razón y sabemos que era parte de nuestra rutina, ¿no? Nos damos cuenta de que a lo mejor algo nos está faltando allí. Ok, chicos, el día de hoy entonces vamos a hablar de presente simple. Dijimos que el presente simple se utiliza para hablar de rutinas, hechos o hábitos. Bien, en este caso vamos a dejar ya de hablar del verbo to be. Anteriormente, todo el mes pasado, estuvimos trabajando con oraciones que requieren el verbo to be. En este caso, para hablar de una rutina, ya no necesariamente necesitamos el verbo to be. Ya podemos decir, por ejemplo, yo como, yo leo, yo río, etc. ¿Okay? Y para comenzar, me gustaría hacer una pregunta. Vamos a aclarar algo. Chicos, ¿cómo se dice amar? ¿Quién sabe cómo se dice amar? El verbo amar en inglés. Loved con ed. ¿Ok? Loved. Esta no es literalmente amar. Loved significa amado. ¿Alguien más? ¿Cómo creen que se dice amar? Low, nomás sin D, pues. ¿En la D? ¿Así nada más? Resulta que tampoco es correcto. Esto significa amor. Loved, amado, y love, amor. ¿Y amar? ¿Nadie? Sale, vamos a aclarar este detalle, ¿sale? Chicos, lo primero que tenemos que entender es que es un verbo en infinitivo. ¿Sí? Para poder expresar un verbo en infinitivo en inglés, los verbos siempre, siempre deben de llevar la palabra to. Aquí ya, con la palabra to, love, esto significa amar. Pregunto, antes de continuar con verbos en infinitivo, ¿saben cuál es un verbo en infinitivo en español? ¿Me pueden dar algún ejemplo de un verbo en infinitivo en español que no sea amar? Recoger, Recoger, correcto. Otro verbo. distraer, Muy bien. Último. traducir, Traducir. Muy bien. ¿Cómo sabemos que un verbo está en infinitivo? porque termina en ar, er, ir. Muy bien. Los verbos en infinitivo tienen tres terminaciones. Pueden ser ar, er o ir. Por lo tanto, siempre que ustedes quieran decir una palabra en inglés que tenga alguna de esas tres terminaciones, ar, er o ir, nosotros tenemos que agregar la palabra to, de ley. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, por ejemplo, ¿cómo puedo decir me gustan los hot dogs? ¿Cómo se dice hot dogs? Los hot dogs, ¿no?
Ok. ¿Y qué si quiero decir me gusta correr? ¿Cómo diríamos me gusta correr? I like run. Pregunto, ¿qué les acabo de decir ahorita? Que si ven infinitivo debe de llevar tú. Correcto. Que si va en infinitivo debe de llevar el to. Y yo aquí quiero decir correr. ¿Correr está en infinitivo? Sí, entonces Sí, to run. correcto. Ok. ¿Por qué razón el verbo like no lleva el to? Porque yo no quiero decir yo gustar correr. No soy Tarzán, ¿no? Hablo conjugando los verbos. Para conjugar un verbo necesitamos quitar la palabra to, porque si la tiene, el to hace que el verbo se encuentre en infinitivo. ¿Ok? Repito, que termine en ar, o ir. Nada más. En el momento en el que conjugamos el verbo, eliminamos la palabra to. Entonces, si yo quiero decir yo amo, decimos I love. Tú amas, you love. Ellos aman, they love. ¿Okay? En inglés, nosotros no necesitamos conjugar los verbos normalmente, ya que con que pongamos el pronombre antes del verbo, el verbo se conjuga automáticamente. ¿De acuerdo? Okay. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. Perfecto. Voy a dejar aquí el to. Ok, vamos a continuar entonces, chicos. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, conjugar entonces estos verbos, vamos a empezar con nuestras conjugaciones con algunos de estos verbos. Y para ello, vamos a ver vocabulario primero. Ok, chicos, ya que estamos hablando de presente simple, hablamos de rutinas. Entonces vamos a ver primero algunos verbos que utilizamos para poder expresar rutinas. ¿De acuerdo? ¿No? Voy a compartirlas pero para que ustedes puedan mover. Un segundito. Ok, chicos, ¿me dicen cuando puedan ver mis diapositivas, por favor? Ya. Listo. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con este vocabulario primero. So we have number one. This is wake up. Wake up. ¿Saben qué es wake up? Levantar. Despertarse. Hay una pequeña diferencia entre despertarse y levantarse. Wake up, despertar. Then we have get up. Ahora sí, get up means levantarse. Then we have a shower. Have a shower. Tomar una ducha. Have a shower. Tomar un baño. Bañarse. ¿Sí? And then we have a bath. ¿Cuál es la diferencia principal? Con shower es cuando utilizamos una regadera. ¿Okay? Y bath es cuando nos metemos a una tina. This is have a bath.
Then we have get dressed. Comb your hair. Chicos, ¿quién me recuerda qué significa your? Tuyo, tú. Tú, correcto, tuyo. No, en este tuyo sería yours. ¿Ok? Tu cabello. Obviamente esta palabra your va a ir cambiando según la persona a la que estemos hablando. Si yo digo que peino mi cabello, tendría que decir comb my hair. Decir que ellos peinan su cabello, voy a decir comb their hair. ¿Ok? Cuidado con esta palabrita. This one is have breakfast. Chicos, en español nosotros tenemos verbos para poder decir almorzar, comer y cenar. Sin embargo, en inglés, como tal, no existe un verbo para decirlo así. Tenemos que utilizar have, breakfast, para decir tomar el desayuno. Y have a meal, tomar la comida. Have dinner, tomar la cena. Ahorita los vamos a ver también. So, have breakfast, desayunar. Brush your teeth. Nuevamente tenemos la palabra your. Recuerden siempre tener cuidado con estas palabritas. Brush your teeth. Now we have go to school. Go to school. Go home. Si se fijan, el anterior dice go to school, para decir ir a la escuela. Siempre que utilicemos la palabra home, no es necesario poner la palabra to. ¿Ok? To también significa a. En este caso siempre decimos go home para ir a la casa, o ir al hogar. Si quisiéramos decir ir a la casa, se diría go to the house. ¿Ok? Pero con la palabra home no es necesario. De hecho, no se debe de usar. ¿Ok? Wash your hands. One more time, we have the word your. Have lunch. Chicos, hay que entender. Sí, dime. No, es que queríamos saber el significado de la frase. ¿De wash your hands? No, De have have lunch. lunch. Ok. Hay que entender una cosa, chicos. Estamos hablando de un idioma diferente, pero también es una cultura diferente. Y hay que entender aquí lo siguiente. Nosotros, digamos, un promedio, sabemos que todos almorzamos a las 8 o 9 de la mañana, quizás a las 10. Comemos a las 3 de la tarde y cenamos a las 8 de la noche. Bueno, eso es lo que normalmente se hace en México o la mayoría de las personas hacen. Pero en Estados Unidos es un poco diferente. Primero está el breakfast, que viene siendo como el desayuno, que se suele tomar como a las 9 de la mañana, perdón, 6 de la mañana. Después tenemos have lunch, que es el almuerzo, que suele ser como a las 10 de la mañana. Algunos tienen una comida, have a meal,
que suele ser como a las 2 de la tarde, y en Estados Unidos la gente suele cenar a las 5 o 6 de la tarde. Eso es obviamente lo que sucede allá. Obvio, si nosotros vamos a decir nuestra rutina, pues nosotros acomodamos según nuestro horario, no tiene nada que ver con la hora, ¿no? Punto. En este caso, have lunch es almorzar. Have breakfast, desayunar. Then we have take a nap. Take a nap no es dormir, es tomar una siesta. 15 minutos, media hora. So that's take a nap. Then we have do your homework. Nuevamente, your homework. Okay? Do your homework. We have feed the dog. Feed the dog. Alimentar al perro. This is walk the dog. Walk. Pasea. Walk, aparte que significa caminar, también significa pasear. ¿Okay? Y la L es muda, ¿sale? No se pronuncia, decimos walk. Walk the dog. Now we have hang out with friends. Hang out with friends. Que significaría algo como dar el rol o salir con amigos, andar por ahí. Hang out. Pueden utilizar go out, ¿ok? Go out es salir también, pero es un poquito más educado, más formal. No está mal, ¿ok? Pero es más común escuchar hang out. ¿Eso aplica solo para salir con amigos o puede ser así con hang out with family o algo así? Exactamente. Correcto, sí. Si le ponemos with family o with my boyfriend, with my girlfriend, claro que podemos cambiar. Sí, y ahí es el contexto, el predicado, y eso se puede modificar sin problema. Igual podría decir I hang out alone, salgo por ahí solo, también es correcto. Then we have surf the web. Surf, navegar. Surfear, mejor dicho. Surf es surfear, pero creo que en español nosotros decimos navegar en internet, ¿no? Then we have play video games. Play video games. Have dinner. Watch TV.
And finally, go to bed. Go to bed. Ir a la cama. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Alguien tiene dudas sobre este vocabulario? No. No, we're good. ¿Ya terminaron de copiar todo para poder quitar las diapositivas? Yo sí. Yes, Sí. perfect. Okay, let's continue then. Ok, chicos, pues vamos a ver entonces cómo podemos hacer oraciones en presente simple. La estructura va a ser muy sencilla, ya que tenemos la misma estructura que en español, ¿de acuerdo? Primero comenzamos con el sujeto, es decir, quien realiza la acción, seguido del verbo, y por último, un complemento o predicado. ¿Bien? Esta va a ser la estructura para cualquier oración en presente simple. Voy a dejarlo aquí. Por ejemplo, si quiero decir que yo me levanto a las 7 de la mañana, voy a decir I wake up, perdón, yo me despierto, I wake up, y simplemente ponemos, por ejemplo, at 7 a.m. ¿Okay? Si quiero decir que me meto a bañar a las 8 de la mañana, le digo I have a shower at 8 a.m. ¿Okay? Si yo no estoy hablando de yo, sino estoy hablando de que nosotros, todos nosotros, por ejemplo, um, ¿qué hacemos? Ok, hacemos la tarea, terminando la clase. Entonces ponemos, por ejemplo, we do our homework. Nosotros hacemos nuestra tarea at 9 p.m. Okay, we do our homework at 9 p.m. Y si quiero decir, por ejemplo, que ellos ven televisión, diría they watch TV at 5 p.m. ¿Sí? Pues como pueden ver, simplemente comenzamos con el sujeto, seguido del verbo y después un complemento o predicado para ser más específicos con la oración, con el contexto. Chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? No. No. Perfecto. Chicos, entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio del día de hoy. Les voy a pedir que de los verbos que acabamos de ver, elijan 6, ¿sale? Y me van a mandar su rutina. ¿Qué es lo que ustedes hacen todos los días como estas oraciones que tenemos aquí? Obviamente, como es suya, de ustedes, I. Y cuidado aquí con la de our, their, your, que cambiaría por my. ¿Ok? Escríbanme 6 oraciones explicando lo que ustedes hacen todos los días y agréguenme la hora. Solamente es necesario poner at, el número y PM o AM. ¿Sabe? 6 oraciones, chicos, por favor.
Hola Gloria, buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Una disculpa, estaba en el No te doctor. preocupes. No te preocupes, Gloria. Mira, tus compañeros están haciendo un ejercicio. Mientras lo hacen, te pongo a ti al corriente, ¿vale? Ok, perfecto. Ok. Gloria, el tema que estamos viendo el día de hoy es presente simple. Comentaba que el presente simple se utiliza para poder hablar de rutinas, hechos o hábitos. ¿Ok? Hay que entender lo siguiente. Es presente simple. Existen varios tipos de presente. Y es muy Ajá. común confundir el presente simple con lo que se está haciendo en este momento. ¿Sí? Porque decimos que es presente, ¿no? Lo que está pasando ahorita es presente. Pues no, lo que está Ajá. pasando en este momento, por ejemplo, tú estás tomando clase, eso no es presente simple, es presente progresivo. Y se conoce como progresivo porque comenzó en el pasado, se está llevando en el presente y va a durar un rato hasta el futuro. ¿Sí? Tiene un Ok. progreso. Sin embargo, el presente simple, a diferencia, por ejemplo, nos expresa hechos, facts, es decir, cosas que son y que no podemos cambiar. Por ejemplo, decir que la Tierra gira alrededor del Sol es un hecho. Y obviamente está sucediendo en este momento, pero es un Ujú, hecho porque y así ha sido siempre. ¿Ok? ujú. Igual decir yo soy hombre también es un hecho, o decir yo soy mexicano es un hecho. Son cosas que no cambiamos, son y punto, ¿no? Ajá. Por otro lado, tenemos las rutinas que simplemente nos sirven para poder expresar cosas que realizamos con cierta frecuencia. ¿Ok? No necesariamente tenemos que hacerlas diario, pero se realizan con cierta frecuencia. Por ejemplo, decir que tú tomas clases los martes y jueves es una rutina. ¿Ok? Probablemente, por ejemplo, hoy es miércoles, hoy no tomas clase, no lo estás haciendo en este momento, pero es algo que sigues haciendo. Cada martes y jueves tomas clases, por lo tanto, estamos expresando una rutina y es presente simple. ¿Me explico? Ujú. Sí. Y por último, lo utilizamos para poder expresar hábitos. Los hábitos son acciones que realizamos normalmente de manera inconsciente. ¿Ok? Como por ejemplo morderse las uñas. Cuando uno se pone nervioso, se muerde las uñas y ni cuenta se da a veces que lo está haciendo, ¿no? Quieres quitarte el hábito y te Ujú. cuesta. O a lo mejor Ok. jugar con tu cabello cuando te pones nerviosa o cosas así, ¿no? Eso es un hábito. Ok. Bueno, habiendo visto esto, pasamos a ver lo que viene siendo un verbo en infinitivo. Un verbo en Ujú. infinitivo son aquellos verbos que terminan en ar, er o ir en español. ¿Ok? En español los verbos en infinitivo siempre terminan en ar, er o ir. Por lo tanto, Ajá. una cosa es decir, por ejemplo, love. Love significa amor, amor. Y no es un verbo en infinitivo porque no termina en ar, er, ir. Si tú quisieras decir amar, tú debes de escribir siempre la palabra to antes del verbo, para que el verbo pueda significar amar. ¿Ok? Si tú no le pones el to, la palabra, en este caso la palabra love, puede tener un significado diferente o puede estar conjugado. ¿Ok? Entonces, para que el verbo pueda estar en infinitivo, siempre debe de llevar la palabra to. Ok. En otras palabras, siempre que quieras decir un verbo que termine en ar, er o ir, siempre hay que agregar la palabra to. ¿De acuerdo? Ok. Por ejemplo, tenemos aquí unas oraciones a un lado que dice I like hot dogs, para decir me gustan los hot dogs, pero si quiero decir me gusta correr, el verbo run debe de llevar la palabra to porque yo lo estoy traduciendo en infinitivo. Definitivo. Ok. ¿Me explico? Sí. Por último, tenemos entonces una estructura para poder escribir cualquier oración en presente simple. ¿Por qué expliqué esto del to? Porque normalmente a ti te van a dar un verbo en infinitivo. Te van a decir, conjuga el verbo correr y te va a decir to run. Y tenemos que eliminar el to, porque si lo mantenemos, el verbo sigue estando en infinitivo. ¿Me explico? Sí. Ok. Entonces, para poder hacer oraciones en inglés, normalmente no es necesario conjugar los verbos. Simplemente ponemos el verbo tal cual, sin la palabra to. Vamos a escribir Ujú. las estructuras con sujeto, verbo y un predicado. Por Ok. ejemplo, I wake up. Wake up significa despertar. I wake up at 7 a.m. Yo Ok. despierto a las 7 a.m. Como wake up ya no tiene el to, no significa yo despertar. Ya se conjugó con Ujú. el I sin ningún cambio y dice yo despierto a las 7 a.m. Si quiero decir que Ujú. tú te despiertas, lo único que tenemos que hacer es cambiar I por you. En español Ok. sí conjugamos el verbo según la persona. Yo diría aquí despierto o despiertas. Pero en inglés el verbo se queda exactamente igual
y solamente modificamos el sujeto. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos. I have a shower, I do my homework, or I watch TV. ¿Vale? Algo que vimos ahorita y ya no te voy a alcanzar a explicar es vocabulario. ¿De acuerdo? Les di una lista de verbos que expresan rutinas, ¿ok? De todas las cosas que hacemos. Y ahorita están escribiendo una oración en presente simple expresando su rutina. ¿Sale? Ok. Ujú. Gloria, hasta aquí. ¿Tienes alguna duda? No, Luis. ¿No? Perfecto. Te mando las diapositivas que estuvimos viendo ahorita en clase, las mandé al grupo, Ujú. porque las vamos a seguir trabajando el día de hoy, ¿sale? Ya con calma, después las pasas a tu libreta. Si tienes alguna duda con el significado de los verbos, me preguntas. Y Ajá. si no, ya ahí con la clase grabada, espero te puedas retroalimentar, ¿sale? Ok, perfecto, Luis, gracias. Dale. Por nada. Jesús, cuidado nada más con have breakfast y have dinner, ¿ok? Agregaste la palabra a y la cena o la comida o el almuerzo no son algo que podamos contar. Por esa razón no podemos poner la palabra a, porque no digo, por ejemplo, yo tomo una cena, simplemente yo tomo la cena, ¿ok? Así que la palabra a sale sobrando en la oración número 3 y la oración número 5. Bien, Miguel, utilizaste oraciones más complejas que no hemos visto. Está todo dar. Dice que ya sabes un poquito de este tema. Pablo, recuerda que en la de home, cuando decimos voy a casa, solamente si utilizas la palabra home, la palabra to se debe de omitir. Si dijeras house, ahí sí pondríamos to house. ¿Okay? Muy bien. Muy bien, Adri. Ok, chicos, todo bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Podemos continuar? Sí. Perfecto. Ok. Bien, chicos, pues resulta que tenemos un detalle. Hasta ahorita van las cosas sencillas, pero empezamos a tener algunas reglas. ¿Cuáles van a ser esas reglas? Esas reglas van a ser dependiendo de la persona de la que nosotros estemos hablando, ¿ok? Cuando estamos hablando de las personas, I, you, we y they, todo esto va a seguir la misma estructura, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a poner siempre el sujeto, el predicado, sin cambiar absolutamente nada, ¿sale? Pero, si se fijan, aquí nos faltan algunas personas que vienen siendo he, she or it, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer si estamos hablando de he, she or it? Vamos a tener reglas diferentes, ¿vale? Copio esto de aquí. No sé. Bien. Entonces, volviendo, cuando estamos hablando no de I, you, we y they, cuando estemos hablando de he, she or it, ¿ok? Solo con estas tres personas, nosotros vamos a necesitar seguir una estructura un poquito diferente. ¿Cuál va a ser esa estructura? La estructura es que al verbo nosotros les vamos a tener que agregar S, aquí unas, y vamos a agregar. Podemos agregar S, ES o IES. ¿Vale? Le vamos a agregar una de estas tres terminaciones, ¿de acuerdo? Según el verbo. Ahorita vamos a ver cuándo vamos a hacer una y cuándo vamos a hacer la otra. Ok. Entonces, repito,
Si hablamos de he, she or it, nosotros tenemos que agregarle al verbo las terminaciones s, es o ies. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían estas reglas? Chicos, pregunto, estas reglas, si se fijan, son muy parecidas a las reglas que ya habíamos visto del plural. ¿Se acuerdan cuando vimos plurales? Cuando agregábamos la terminación es, ¿quién me dice? ¿Cuándo se agregaba es? Palabras que terminaran en S, Ajá. en CH, ¿Sí? en SH, ¿Sí? X o Z. ¿Me suelta una letra? O si existía una consonante antes de la O. Correcto. Bien. Entonces, chicos, en este caso resulta que las reglas van a ser básicamente las mismas, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos algún verbo que termine en S, SH, CH, X, Z, O, nosotros debemos agregar la terminación ES al verbo. Repito, solo cuando estemos hablando de he, she or it. ¿Okay? Por ejemplo, si yo digo she go to the school, ¿okay? Aquí nos estaría faltando la S, ES o IS. Por lo tanto, diríamos goes. ¿Por qué razón? Porque go termina en O y entonces tenemos que agregar ES. ¿De acuerdo? Lo mismo si pongo, por ejemplo, she dresses her doll. Ella viste a su muñeca. El verbo dress también termina en S, así que agregamos la terminación ES. He watches TV. El verbo watch termina en CH, así que también agregamos ES. He fixes the car. Él arregla el carro. Fix significa arreglar. Termina en X, así que agregamos ES. Sorry. Vamos a poner con it. It buzzes very loud. ¿Ok? Buzz significa pitar. ¿Ok? Si hablamos del carro, el carro cuando tocas el claxon suena muy fuerte. That's very loud. Muy fuerte. Entonces, it buzzes very loud. Pita muy fuerte, es lo que dice esta oración. Pita muy fuerte. El it obviamente hace referencia a el carro. ¿Ok? Y ¿cuál me falta? SH. He washes the dishes. Él lava los trastes. Ok, como pueden ver, chicos, en todos estos verbos tenemos entonces que terminan en S, SH, CH, X, Z, O, y por esa razón, y porque son he, she or it, nosotros debemos agregar la terminación ES. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Perfecto. Ok, entonces la primera regla, agregamos ES cuando tenga algún verbo, una de estas terminaciones. Segunda regla, vamos a agregar IES. Y también tenemos la misma regla que cuando estábamos hablando de los plurales. ¿Se acuerdan cuál era la regla? ¿Cuándo se agregaba I? Y. Correcto. Vamos a agregar IS cuando terminan en Y.
¿Esa era la regla nada más? No. Si La regla existe nos una decía, consonante antes y se cambia por I. correcto, que debe de tener una consonante antes, ¿de acuerdo? Si no tiene una consonante antes de la Y, entonces esta regla no aplica. Por ejemplo, yo puedo decir, she studied French. Y en este caso tenemos el verbo study, el cual termina en Y, y antes de la Y tenemos una consonante. Por tal razón, tenemos que eliminar la Y y agregar IES. Y decimos, she studies French. ¿Okay? Ejemplo, he cries a lot. Él llora un montón. Él llora un montón. En este caso, nuevamente tenemos antes de la Y una consonante, la letra R. Por lo tanto, la Y se va a quedar ES. ¿Okay? Si tenemos play soccer. Chicos, en este caso, antes de la Y, no tenemos una consonante, tenemos la letra A. Por lo tanto, aquí no podemos eliminar la Y. Simplemente vamos a hacer una. ¿Okay? Repito, la Y se va a eliminar y se va a cambiar por una I latina solamente cuando haya una consonante antes de la Y. ¿Queda claro? Sí. Sí. Perfecto. Ok, por último, ¿cuándo vamos a agregar la terminación S? Simple. Lo vamos a hacer con todos los demás verbos. Para el resto de los verbos que no terminen en S, SH, CH, X, Z, o que no terminen en consonante Y, simplemente les vamos a agregar una S. ¿Okay? Por ejemplo, he eats chocolate. ¿Ok? En este caso tenemos el verbo eat, el cual no termina en ninguna de las letras anteriores. Por lo tanto, solo vamos a agregar una S. Run. She runs every day. Nuevamente, la N no son una S. It lives. Es decir, vive aquí también. Live termina en E, no es ninguna de las letras anteriores, así que solamente agregamos una S. ¿Ok? Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. Perfecto. Pues vamos a ver excepciones. Resulta que hay excepciones que no van a poder seguir estas reglas. ¿Ok? Solamente son dos verbos. Solo existen dos verbos en todo el inglés a los cuales no les podemos agregar S, ES o IES. Ustedes ya conocen uno, que es el verbo to be. ¿Por qué razón? El verbo to be, yo no puedo decir, por ejemplo, bees. ¿Okay? Bees. Yo no puedo decir he bees tall. Recordemos que el verbo to be tiene sus propias conjugaciones y que cambian por am, is o are. Así que en este caso nosotros tendríamos que decir he
is tall. ¿Ok? Esto nos queda claro, ¿verdad que sí? O bueno, voy a poner otro ejemplo. You are happy. Or I am the teacher. Okay. Y por último tenemos otra excepción que viene siendo el verbo have. Chicos, el verbo have solamente cuando hablamos con he, she or it no podemos decir haves. Según las reglas que acabamos de ver, have no termina en S, S, H, X, Z, O, tampoco termina en Y, así que según la regla deberíamos agregarle una S. Sin embargo, el verbo have es una excepción y no podemos decir haves. En este caso, la palabra have cambia por la palabra has. Nuevamente, repito, solo cuando estemos hablando de he, she or it. ¿Okay? Por lo tanto, yo diría, por ejemplo, he has a dog. Or I have a shower. Repito, en este caso solamente va a aplicar has cuando estemos hablando de he, she or it. So, he has breakfast. Ok. Chicos, y estas serían todas las reglas para poder conjugar los verbos con he, she or it. ¿De acuerdo? ¿Tienen hasta aquí alguna duda con estas reglas? No. 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 Perfecto. Vamos a hacer entonces un... Ok, chicos, les voy a mandar un enlace a una página web donde van a responder un ejercicio, ¿ok? Completando con las conjugaciones que acabamos de ver, siguiendo estas reglas que están en pantalla, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Solamente tienen que escribir el verbo conjugado. Y eso es todo. Terminándolo automáticamente, se revisa el ejercicio, ¿sale? Es que toman una captura y me la mandan. O nada más me mandan las que hayan tenido dudas, ¿sale?
Very good, Joel. Gloria, you too. Very good. Thanks. Muy bien, Arely. Creo que sí te diste cuenta del error, ¿verdad? No es necesario controlar nada. ¿O sí? Se me fue la S. Ok, sí, me imaginé, ¿no? Nada más poner ordenador. Está bien, está bien. Eso es
Venga, chicos, ¿cómo vamos los demás? Todavía me faltan 4. Sí, Pau, aquí sí nos fallaron varias. ¿Qué pasó? Es que según yo, al G y She se le agrega S y en ¿Correcto? algunas así. Ah, ya. Ya vi cuál fue tu error entonces. Ok, te explico. Ok, tú te estás basando a esto, ¿no? A que he, she, it se les agrega es. Pero recuerda que en realidad a he, she, it se les va a agregar una de estas 3 opciones. S, ES o IES. ¿Sale? No es nada más ES. Entonces, a lo que entiendo, tú viste en el ejercicio que decía he y me le agregabas ES. Pero recuerda que depende de la terminación que vamos a utilizar. ES, IES o solo la S. ¿Sí me explico? Sí, Sí, ok. Entonces, por ejemplo, digamos, vamos a ver, voy viendo. En la número 10, que aquí en la imagen que me mandaste, la número 10, ¿cómo debería de haber quedado? no sé, la verdad. Ok. Ok. Siguiente. Ok, Pau, tú y yo ahorita nos vamos a poner a resolver todos los ejercicios, ¿sale? Para ver si te quedan más claros. Mientras los demás les voy a poner el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Para que puedan seguir avanzando. Antes de continuar, creo que todavía me faltan 2 personas. Chicos, ¿quiénes me faltan? ¿Tienen alguna duda como Pau para poder aclararlo? Yo no. ¿No? ¿Alguien más? ¿Quién me faltaba? A ver, un segundo. Chuy, Ariel y Joel. Miguel, ¿dudas? ¿Camila? ¿Pablo?
Dime, Camila, ¿tienes dudas? Sí, las mismas que Sí. todos. Va, que va. Ok. Miguel ya se me fue. ¿Y Pablo? Ok, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mandar un ejercicio al grupo de WhatsApp. Mientras voy a volver a explicar el mismo tema a sus compañeros de una otra manera para ver si les queda un poquito más claro, ¿sale? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes mientras? En el grupo de WhatsApp les voy a mandar unas imágenes con puros emojis, ¿ok? Y quiero que ustedes me escriban una oración con esos emojis, que digamos que van a traducir lo que dicen los emojis, ¿sale? Recuerden, las oraciones básicamente siguen la misma estructura que sujeto, verbo y predicado. Así que el primer emoji representa el sujeto, el segundo emoji representa el verbo, después viene el predicado y por ahí les agregué un número para seguir practicando los números y una luna o un sol, ¿sale? Para que puedan decir si son las 8 a.m. o las 8 p.m. y demás, ¿no? Ahí las tienen. No, Pablo, no te escucho. Dime, Pablo, ¿tienes todavía dudas? Ok. Vamos a ver. Chicas, Camila, Paulina, vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a checar esto un poquito más a detalle. Y primero quiero comenzar con esto, ¿va? Tengo aquí 5 palabras, bueno, 5 frases. Mary, Elliot, Thomas and I, my parents y the dog. Ya se unió de nuevo Miguel. Ok. Miguel, pregunto, ¿tuviste dudas con el ejercicio que estaban haciendo ahorita en línea? Sí, un poquito. Sí, sale. Entonces, omita ahorita el ejercicio que mandé al grupo de WhatsApp y vamos a prestar atención aquí para ver si queda un poquito más claro, ¿de acuerdo? Ok. Chicos, ¿saben qué significa Mary? ¿Qué es Mary? Un nombre Es el nombre, correcto. ¿Es el nombre de una mujer o de un hombre? de una mujer. Correcto, de una mujer. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que Mary hace referencia a she. ¿Qué significa she? Ella. Ella. Entonces, si ustedes hablan de Mary, es como si estuvieran hablando de she. Cualquiera de las dos son lo mismo, ¿sale? Obviamente nosotros no decimos Mary, she, ¿ok? Yo no digo algo como María, ella come todos los días. No. O digo María come todos los días, o digo ella come todos los días. Y se entiende que al decir ella, estoy hablando de María, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es de quién se está hablando. María dijimos que es ella. Si yo hablo de Elliot, ¿de quién estoy hablando? De un hombre. De un hombre. ¿Y cómo decimos él? No sé cómo se pronuncia bien, pero es G. Correcto. Se pronuncia he. ¿Ok? He. Ahora, si estoy hablando de Tomás y yo, ¿de quién estoy hablando? De nosotros. They. Correcto. We. ¿Sale? Nosotros es we. ¿Y recuerdan qué significa parents?
Si hablo de my Padre. parents, ¿correcto? Ahora sí, ¿de quién hablo? Mis padres. Bueno, ¿De quién? No, nada. Sí son mis padres. Vas bien, Pau. Pero ¿de quiénes son? Si hablo de mis padres, estoy hablando de quién. ¿De él? ¿De nosotros? De ellos. De ellos, correcto. They significa ellos. Muy bien. Y si estoy hablando del perro, recordemos que en español esta palabra no existe, pero cuando estamos hablando de algún animal o alguna cosa, nosotros nos referimos a it. ¿Ok? It siempre es para referirnos a cualquier animal, a cualquier cosa, objeto y demás. ¿De acuerdo? Chicos, ¿esto va quedando claro hasta aquí? ¿Sí? Sale. Porque acá en estas oraciones, en los ejercicios que tenían que hacer, en algunos casos dice, por ejemplo, Mike, ¿ok? O dice the man. Y tenemos que identificar también de quién se está hablando. ¿Sale? Ahora, vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo I, you, he, she, it, we, you, and they. Ok, chicos, estos son todos los pronombres que tenemos en inglés. Yo, tú, él, ella, eso, para animal o cosa. Nosotros, ustedes y ellos. ¿Vale? Vamos a conjugar algunos verbos para cada una de estas personas. Por ejemplo, si yo quiero conjugar el verbo correr. ¿Sí? Hace rato yo les dije que tenemos que decir to run para poder decir correr. ¿De acuerdo? Ok, ¿cómo digo yo corro? Simplemente digo run. Eso es todo. I run. ¿Ok? Si yo quisiera decir tú corres, voy a decirlo de la misma manera. You run. Pero si estoy hablando de he, she or it, voy a decir he runs, she runs, e it runs. ¿Ok? Solamente cuando tengamos o estemos hablando de he, she or it, nosotros tenemos que agregar una S al verbo. ¿De acuerdo? No me deja ponerle los colores. ¿Ok? Repito, solo cuando estemos hablando de he, she or it. Nada más. Con todas las demás personas siempre va a quedar igual. Por lo tanto, yo si estoy hablando de nosotros, digo run. Si hablo de ustedes, digo run. Y si hablo de ellos, digo run. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿A qué va? Ok, vamos a conjugar otro verbo. Voy a hacer esto un poco nada más. Ahora, si yo no quiero conjugar el verbo run, quiero conjugar, por ejemplo, el verbo dress. Ok, to dress. Bueno, no, vamos a regresarnos a otro más sencillo. To study. To eat. Para que me quepa. Ok, eat. Nuevamente, chicos, ¿cómo quedaría entonces aquí para decir yo como? ¿Cómo diría? I Have lunch. ok, bueno, va, esa es una respuesta correcta, pero no es lo que estoy esperando. Quiero conjugar el verbo to eat. To eat significa comer. ¿Cómo digo yo como? Solamente vamos a decir eat. ¿Sale? Y eso es todo. Ya aquí dice I eat, yo como. ¿De acuerdo? ¿Cómo digo tú comes? You. It's ¿Con ese? ¿Con ese, chicos, o sin ese?
Con ese. ¿Con ese, Miguel? ¿Y con he? ¿Cómo sería? Chicos, ¿cuándo se agrega la S? Cuando es he, she, it. Correcto. Entonces, con you, ¿voy a agregar la S? No. No, ¿verdad? No lleva la S. Y si quiero decir él come, aquí sí le vamos a agregar la S. ¿Sale? Porque estamos hablando de he. ¿Ok? Y si quiero decir ella come, ¿cómo lo diría? ¿Puede repetir la pregunta? Claro que sí. Si queremos decir ella come, ¿cómo lo diríamos? She, ¿qué? Igual, it, con ese. Correcto. It's, con S. Muy bien. ¿Ok? Y si quiero decir el perro come o it, ¿cómo sería? Pues también con ese. Correcto. It's. ¿Vale? Y para decir nosotros comemos, Mm, It. muy bien, nada más it, ¿verdad? Sin la S ni nada de eso, porque ya estamos hablando de nosotros. Y para decir ustedes comen, También it. también it, muy bien. Y por último, para decir ellos comen, Igual it. it. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? sí. Sí, sale. Siguiente verbo, lo mismo. Si yo quiero conjugar el verbo to walk, caminar. Vuelvo a preguntar, chicos, ¿cómo diría yo camino? ¿qué? Walk, Bien, walk. You, igual, walk. Muy bien. ¿Y para he? Walks. walk, Walks. Para she. walk, Para it. igual, ¿Ok? Y para we. will, Para you. igual, Y por último para they. también. También. Ya le estamos agarrando la onda aquí, ¿verdad? ¿Que sí? Ok, chicos, si se fijan, solo cuando estamos hablando de he, she or it, nosotros tenemos que agregarle la S. Si no estamos hablando de he, she or it, no se agrega la S. ¿Queda claro? Sí. Sale. Ahora, eso es lo primero. Recordemos, ahorita, hace ratito vimos, al principio, que si yo hablo de John, es lo mismo como si estuviera hablando de he, porque se refiere a él. Y si hablo de María, es como si estuviera hablando de she. Quiere decir que si ustedes tienen que conjugar una oración donde dice John y les dan el verbo to eat, pizza. ¿Cómo decimos John come pizza? ¿Le van a agregar la S o no?
Sí, ¿Sí? sí. Correcto. Le vamos a agregar la S porque John es como si estuviéramos hablando de he. ¿Sale? Pero si estuviera hablando, por ejemplo, de Mary and I, misma oración, to eat pizza. Chicos, ¿le vamos a agregar la S o no? No. ¿No? ¿Por qué no? Sí, se le pone. ¿Sí se le pone? ¿De Sí, quién estoy porque hablando cuando hablo de Mary and I? sí. ¿De quién hablo? De yo, De tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. ¿De quién? De nosotros, ¿no? De nosotros. ¿Cómo se decía nosotros en inglés? We. We. A we. ¿Le agregábamos la S? Chicos. We. ¿Se les agrega la S? No. No, ¿verdad? Hay que tener cuidado aquí, chicos. En este caso, yo estoy hablando de Mary and I. No estoy hablando de Mary. Si solo hablara de Mary, sí estaría hablando de ella y debería de agregar la S. Pero en este caso, como estoy hablando de Mary y yo, no estoy hablando de ella. Hablo de nosotros. Y por esa razón, el verbo it no lleva la S. ¿De acuerdo? Chicos, ¿vamos bien? Sí. Sí, seguros. Si no, lo vuelvo a explicar. Vale. Ok, ahora, chicos, esto ya a lo que yo veo, esto ya les quedó claro, ¿verdad? Bien, ahora lo que quiero que agreguemos, o que nos siga quedando claro, es que vamos a tener reglas diferentes. Seguimos haciendo lo mismo, pero cuando estamos hablando de un verbo que termine en S, SH, CH, X, Z, O, nosotros no vamos a poder agregar la S, sino que vamos a agregar ES. ¿De acuerdo? Vamos a agregar cuando estemos hablando de cualquier verbo que termine en S, SH, CH, X, Z, O. Ahora voy a poner el verbo go. Chicos, puedo decir yo voy. I go. Correcto. Solamente go. ¿Sale? Y para decir tú vas, You go. correcto, también nada más you go. Para decir él va, no podemos decir goes. Porque aquí tenemos la regla goes? arriba que nos dice que si termina en O, ¿de acuerdo? Va. Termina en NS. También con él va o el perro va, You goes. it. It goes. ¿Sí? Muy bien. Para decir nosotros vamos, We go. ustedes van You go. y ellos van. They go.
Ok. Chicos, si ven que en este caso, como el verbo to go termina en o, cambiamos un poquito la regla, sigue siendo lo mismo, solo se aplicó la regla cuando hablábamos de he, she or it, pero aquí agregamos la terminación es. ¿Queda claro? Diga. Vamos a ver otro verbo. Sí. Bien, si yo tengo, por ejemplo, el verbo watch, ¿cómo diría yo veo? I watch. I watch. Es. You watch. Watch, muy bien. Él ve. He watches. He watches. Watches, muy bien, con ES. ¿Ella ve? She watches. She watches. ¿Y el perro ve? ¿O eso ve? He watches. ¿Nosotros vemos? Watch. We watch. ¿Ustedes ven? You watch. Muy bien. Y por último, ¿ellos ven? They watch. ¿Qué? Chicos, ¿cómo vamos? Bien. ¿Bien? Sale. Vamos a poner un último ejemplo con esta situación. Por ejemplo, si tengo el verbo relax. ¿En qué termina el verbo relax? X. En X, correcto. Entonces, en este caso, también debemos agregar es, ¿sale? Ponlo por acá. Ok, ¿cómo quedaría entonces para la primera? Para decir yo me relajo. I Relax. Relax. ¿Cierto? Y para decir que tú te relajas, You relax. Relax. él se relaja. He relaxes. Relaxes. Bien. He relaxes. Y ella se relaja. She She relaxes. relaxes. El perro se relaja. It It relaxes. relaxes. Bien. Es decir, que nosotros- We relax. ustedes se relajan You relax. y ellos se relajan. They They relax. relax. Muy bien. Ok, entonces, regla número 1, agregamos simplemente la S a los verbos, ¿sale? Regla número 2, verbos que terminen en S, SH, CH, X, Z, O, agregamos la terminación. Y regla número 3, si tenemos algún verbo que termine en consonante Y, vamos a agregar IES. Por lo tanto, a ver, si yo tengo el verbo study, study, antes de la Y tiene una consonante, tiene la letra. Entonces, para decir, yo voy a study, como en todo, se queda exactamente igual. Study, pero studies. Cambiamos la Y por una I latina y agregamos IES. ¿Sale? Chicos, ¿cómo diríamos que estudia?
He studies. Muy bien. Studies. Y para decir que el perro estudia o eso estudia. It It studies. Muy bien. Y para las demás, nosotros estudiamos, ¿cómo sería? We study. Muy bien. Nuevamente, solo study. Study. ¿Vale? Verbo igual. En este caso tenemos, por ejemplo, el verbo que también tiene un Y antes, una consonante antes del Y. Sorry. Digamos, try. Try. Tries. ¿Ok? Camila, Pau, ahorita se le estaba complicando. ¿Queda claro ahorita cómo estamos o cómo están quedando las oraciones aquí? Sí, ya está más entendido. Ya está más claro. Perfecto. Que en realidad con estos verbos, hay un verbo con el cual no y el verbo es have. ¿Ok? Por aquí. En el caso de have, nosotros decimos con todas las have, have. Pero aquí vamos a decir has, perdón, has. Esto sería lo que supuestamente dice la regla, que agreguemos una S, pero aquí vamos a cambiarlo por has. ¿De acuerdo? Es la única excepción. Bueno, hay otra, pero ahorita lo que nos interesa es esta. Las demás ya la conocemos. Ok, entonces, cuando ustedes tengan el verbo to have, que nosotros vamos a cambiar has, estamos hablando de sí, ¿no? Pablo. Chicos, Pablo, Miguel, ¿dudas? Perdón, Pablo, no te escucho, pero si me mandas un audio, es todo. ¿Digo un No. mensaje? Perfecto. Vamos bien. Dale. Ok, entonces, ¿cómo íbamos a responder el ejercicio de hace ratito? Hace ratito les decían I have, y ¿cómo dijimos que se cambiaba have para cuando estábamos hablando de she? Has. Has. Bien. Y en este caso, do, ¿en qué termina do? En O. Correcto, en o. ¿Qué pasaba con los verbos que terminaban en o? Se les agregaba ES. Muy bien. Se les agregaba es, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría la de John? Yo en dos. Muy bien. Y I say, ¿cómo que, en qué termina? Say. En una Y. ¿Y qué nos decía la regla sobre la Y? Se iba una consonante antes de la Y, se le agregaba ahí. Correcto.
Pregunto, ¿aquí hay una consonante antes de la Y? No, entonces no se le agrega la S. No. Muy bien. Nada más una S, ¿cierto? Solo ses. ¿Ok? Y en esta, get, Nada más se le agrega la S. muy bien. Solo la S. Y en make, She might gets. Makes. nada más la S, ¿cierto? Ujú. Ok. Chicos, los que tuvieron dudas para poder realizar el ejercicio, les voy a pedir, por favor, vamos a realizarlo nuevamente y me lo mandan. Bueno, ya vamos a acabar con la clase, ¿sale? Pero inténtenlo. Quiero asegurarme que sí les quedó bien claro, que ya entendimos el tema, porque todo el mes vamos a estar trabajando con estas reglas y este tiempo, ¿sale? Así que me interesa que quede bien, bien, bien claro, ¿ok? Chicos, los demás, les revisé el ejercicio que hicieron de los emojis, por ahí hubo algunos detallitos. No, hubo quienes, de hecho, me agregaron la S cuando no estaban hablando de he, she or it, que me estaban hablando de I, you, we, they. Ese fue alguno de los errores que encontré. Hubo quien me agregó el to cuando hablábamos de home. Vuelvo a aclarar, cuando se habla de home, no lleva el to. ¿Vale? De ahí en más, creo que todas estuvieron bien. No sé si hay ejercicios los que lo hicieron. Chicos, ¿alguna duda? Yo solo me confundí con los horarios, Luis. Con los horarios. Ah, ok, va. No hay ningún problema. Porque no sabía si era ponerle nada más la AM, PM, el número, o escribir el número y ponerle 9 o morning, o no supe. Me confundí ahí un poquito. Ok. No te preocupes. La idea era que me pusieran eso de 8 a.m., ¿no? Para seguir practicando los números, que ya los vimos. Y quería ver que me pusieran el 7 a.m. o 9 p.m., etc. Porque no hemos visto las horas, por eso nada más que suficiente. Pero no pasa nada. Ok. Cualquiera me vale, como morning, etc. Ahí lo que se te fue a ti, Gloria, fue el home. Es que pensé que iba ¿Sí? corriendo el muchacho primero y ya después no supe qué hice. Ok, sale. Bien, chicos, les voy a mandar igual esta tablita al grupo de WhatsApp para que tengan ahí la pizarra con las reglas y los ejemplos por si los quieren practicando, porque repito, lo vamos a estar trabajando todo el mes, ¿sale? Dale. ¿Quiénes estuvieron respondiendo el examen? ¿Consideran que Ah, no escucho bien. Yo tampoco. Se corta el audio, Luis. mejor aquí, Paulina? Bueno, ya es hora, la compu me quiere sacar, es cierto. ¿Me escuchan mejor aquí, chicos? Sí. 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 Ok, nada más les decía que si los que vayan contestando el examen, si tienen alguna duda, si creen que el examen les revisó algo mal, que debería de estar bien, nada más avísenme para poder yo entrar y corregirles los ejercicios, las preguntas, ¿de acuerdo? Ok. Porque luego por una mayúscula o un punto o algo así se las ponen mal cuando están bien. Dale, chicos, pues nos vemos el martes. Que descansen. Hasta el martes, Luis. Adiós. Bonito fin. Bye, have a good night. Adiós. Bye. Bye. Gracias, bye. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.